Muy buenas tardes. Vamos a dar unos minutos para que los demás terminen de conectarse y enseguida comenzamos el diálogo. Muy bien, muy buenas tardes. Pues finalmente llegó nuestra última sesión. Ha sido un taller bastante interesante donde hemos visto muchas cosas muy innovadoras, pero lo más importante de todo es que apenas estamos viendo el principio de cómo funciona todo esto. Sí, lo que hemos visto hasta ahora ha sido fascinante, cómo se generan imágenes, cómo se generan textos, cómo puedes interactuar con las herramientas y enriquecer las ideas que tienes o cómo puedes generar ideas completamente nuevas a través de estas nuevas herramientas y empezar a aterrizarlas. Eso apenas es el principio de todo esto. Como les decía al comienzo, ahorita estamos pasando en una etapa donde mucha gente juega con estas herramientas de inteligencia artificial. Pero con el paso del tiempo vamos a ver cómo todas estas herramientas se van a empezar a sentar y entonces vamos a empezar a ver aplicaciones muy prácticas con ella. Por eso es que en la época actual estamos pasando por ese periodo donde mucha gente dice, es que nada más las usan para perder el tiempo o solo las usan para cosas malas, o es que no las saben usar. Pues no, porque apenas estamos en ese periodo de adaptación de una nueva tecnología. Pero conforme eso empiece a aterrizar, van a ver que todo va a empezar a tomar otro sentido y se va a integrar mucha de esta nueva tecnología en todo nuestro estilo de vida. Y lo más importante es cómo nos vamos a adaptar a todo eso. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado haciendo y lo que hemos visto y vamos a ver algunos detalles finales el día de hoy. En la actualidad, ¿qué es lo que tenemos en todo esto? Como lo vimos desde la primera sesión, estamos en una era muy interesante que es la era exponencial. En la era exponencial, yo les comentaba, vamos a tener varias tecnologías convergiendo. ¿Por qué es tan fascinante? Porque hace un siglo, cuando llegó el año 1900, también hubo la convergencia de tres tecnologías disruptivas que cambiaron a la humanidad por completo. La primera de ellas fue el automóvil, la segunda la bombilla eléctrica y la tercera el teléfono. Y esas tres cosas, en un periodo de 100 años, transformaron por completo la humanidad. Hoy nos podemos transportar de un lugar a otro en nuestros vehículos y hemos construido
carreteras, supercarreteras, puentes que son capaces de cruzar lagos, puentes que van a través de los océanos, muchas cosas que fueron súper innovadoras. Con la bombilla eléctrica, todo cambió. El ser humano antes de la bombilla eléctrica, aunque tenía otras herramientas como las lámparas de gas, las lámparas de aceite y de petróleo, estaba limitado a los horarios de la naturaleza. Si no tenías tiempo de atender todas tus actividades en los horarios que ya tenías disponibles en la naturaleza, estabas atrapado. Es decir, tenías un límite que la naturaleza nos daba. Había momentos en los que ya no se podía trabajar porque ya era de noche. Y muchos, por ejemplo, muchos escritores, muchos artistas de épocas como esas que trabajaban de noche, pues sufrieron muchos problemas. Empezaron a sufrir ceguera y ese tipo de cosas porque las herramientas que tenían, aunque les permitía trabajar de noche, eran muy rústicas. Entonces la iluminación tan mala y ese tipo de cosas les empezó a generar problemas. Entonces cuando llega la bombilla eléctrica, lo que nos permite es desarrollar un estilo de vida que actualmente puede funcionar las 24 horas. El día de hoy, muchos de nosotros tenemos en nuestra casa muchos aparatos eléctricos que nos permiten mantener una actividad continua durante todo el día a lo largo de las 24 horas. Esa aportación es gracias a la bombilla eléctrica. Y finalmente, pues gracias al teléfono tenemos hoy la capacidad de comunicarnos a cualquier parte del mundo. Y todas, como son tecnologías disruptivas, todas siempre causan una gran expectación y siempre van a traer una transformación muy profunda en las concepciones sociales. Por ejemplo, la aportación que trajo el teléfono fue tan grande que Alexander Graham Bell, cuando lo inventa, él tenía muchas ideas. Además del teléfono, estaba trabajando en muchas cosas, como Thomas Alva Edison. Pero cuando inventa el teléfono y lo logra materializar y ya lo logra aterrizar en un proyecto concreto y lo hace realidad, se le ocurre decir, es que tenemos que continuar desarrollando esta tecnología porque en un futuro vamos a poder comunicarnos sin necesidad de cables eléctricos. Y solo por hacer esa afirmación, sus amigos lo encerraron en un hospital psiquiátrico. O sea, sus propios amigos que lo querían y lo amaban, cuando él hace esa afirmación, dicen, no manches, ya perdió la cabeza. Y entonces lo encierran en un hospital psiquiátrico varios meses hasta que él demuestra que no está loco y entonces lo dejan salir y continúa sus investigaciones. Y hoy el sueño que él tuvo es lo que hoy nosotros utilizamos como teléfonos celulares. Pero imagínense qué tan profunda es esa idea en un mundo donde eso ni siquiera existía. Imagínense, él lo concibió, esa idea la concibió en 1905 y los primeros celulares los empezamos a tener 100 años después, hasta 1997 es cuando se masifica el mercado de los teléfonos celulares. Y a la humanidad le tomó 100 años llegar a eso. ¿Cuál es el gran reto de la era exponencial? Que ahora, como se los comenté en la primera sesión, están convergiendo no solo tres tecnologías, están convergiendo 5 tecnologías que están cambiando al mundo en pasos agigantados. La famosa blockchain, que son las cadenas de, de bloques de seguimiento de información, la secuenciación genética, de la cual ya hemos oído hablar bastante en los últimos 20 años, la robótica, que después de la Segunda Guerra Mundial nos ha acompañado todo el tiempo con avances e innovaciones, y el almacenamiento de energía, que es otra revolución que está cambiando actualmente todas las industrias. Y todas estas 4 tecnologías están interconectadas e interactúan entre ellas y con otras tecnologías y otras teorías a través de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial lo que hace es tomar todo lo que le demos y lo vuelve exponencialmente. Lo proyecta, lo ayuda a aterrizar, lo ayuda a revisar ideas, a evaluar proyectos, a determinar lo que sí va a ser viable, lo que no es viable, y entonces se concentra toda la creatividad del ser humano en cosas que realmente se puedan traducir en avances o en ideas concretas. Esa es la gran expectativa que tenemos de lo que vamos a vivir en los próximos años. ¿Cuál es la realidad? Que todo está cambiando extraordinariamente rápido.
cosas que funcionaban bien cuando empezó el año 2000, hoy, 25 años después, ya ni las usamos porque ya tenemos cosas que superaron esas tecnologías. Y lo mismo va a pasar en los próximos años. De aquí a 2030 van a ver ustedes cómo la tecnología en comunicaciones respecto a nuestros teléfonos celulares se va a revolucionar bastante porque vienen muchas grandes mejoras. Por ejemplo, una de ellas es la aplicación de modelos de lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? Cosas como lo que antes hacíamos, los que tenemos iPhone teníamos a Siri, pero cosas como lo que hacíamos con los teléfonos, que teníamos un asistente virtual y le dictábamos, etcétera, etcétera. Ahora van a tener, esos asistentes virtuales ya utilizan modelos de inteligencia artificial. ¿Y eso qué es lo que nos proporciona? Que una persona con un teléfono celular ya no tiene las limitaciones tecnológicas que teníamos hasta estos últimos años. Yo conozco muchas personas, jóvenes y de la tercera edad, que cuando ven un teléfono de los nuevos decían, no, no manches, es que es bien difícil manejarlo. Yo no quiero, yo lo único que quiero es hacer llamadas. Y el día de hoy ya un teléfono así ya no te sirve para nada. Ya la gente ni te contesta cuando le hablas. Acabo de tener una reunión la semana pasada con un equipo español y uno de los doctores que estábamos trabajando juntos me decía, es que Moisés, no es posible, o sea, mis hijas, yo tengo tres mujeres en la casa, a mi esposa y a mis dos hijas, y las tres se pasan todo el día en el teléfono, pero si les marcas no contestan. Entonces el teléfono ya no nos sirve solo para hacer llamadas. El teléfono ya ha vuelto que nuestra comunicación sea tan fluida a través de todas estas nuevas tecnologías que ya al hacer llamadas ya es algo que ya no es útil para nosotros hoy en día. Entonces las nuevas tecnologías con este asunto del lenguaje natural, lo que hacen es que ya no vas a interactuar con tu teléfono con tus manos, todo ya lo vas a hacer a través de voz. Entonces, a través de voz, el teléfono te va a leer los mensajes para que los puedas atender mientras estás haciendo otras cosas, mientras estás trabajando. Ahí mismo le dictas, mira, esta persona me está pidiendo tal archivo, tómalo y mándaselo por correo electrónico o tómalo y mándaselo por WhatsApp. Ay, es que mi amigo del fútbol acaba de meter un gol y publicó su foto en el Face y yo desde aquí le dicto a mi teléfono, entra a su Facebook, dale like a su fotografía y escríbele, te felicito amigo, qué gusto me da que hayas anotado un gol. Y todo eso se va a ir en tiempo real. Entonces vamos a llegar, si ya decíamos que estábamos hiperconectados en la era digital, ahora en la era exponencial eso va a llegar a un nivel mucho más alto, porque además tenemos cosas dentro de estas tecnologías que están interactuando, tenemos cosas fascinantes como en la famosa Internet de las cosas, donde ahora usuarios de Internet también ya son nuestra televisión, nuestro refrigerador, nuestra estufa, nuestro horno de microondas. Entonces yo voy a poder estar trabajando y de repente mi refrigerador me va a mandar un mensaje, oye, Moy, te mando la lista de compras porque esto ya se está acabando, ¿eh? Hoy en la noche vas a cenar y una vez que te sirvas ya se terminó el jitomate, la leche, etcétera, etcétera. Y entonces todas esas herramientas nos llevan a un nivel de interacción mucho más alto. Imagínense a grado tal que cuando mi refrigerador me envíe la lista de compra, ya ni siquiera yo le voy a tener que responder, como ya mi cuenta de banco está ligada a Uber Eats. Mi refrigerador directamente le va a mandar la lista de compras a Uber Eats y Uber Eats me va a mandar ya mis cosas o se las va a mandar a Amazon o se las va a mandar a Mercado Libre, al proveedor que yo elija. Y directamente me van a mandar mis cosas. Cuando yo llegue a la casa después de la oficina, yo ya voy a tener mi caja de cosas ahí esperándome nada más para entrar y dejarlas en el refri. A ese tipo de cosas vamos a llegar, pero hay otros ámbitos también muy interesantes, por ejemplo, en la salud todos nuestros dispositivos que se pueden utilizar, como nuestros relojes, nuestras pulseras, los audífonos, etcétera, etcétera, ya tienen un monitoreo muy interesante de nuestra salud. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, a mí se me baja la presión o se me sube el azúcar o lo que sea, ya no me va a decir el teléfono, oye, Moise, te está subiendo el azúcar. Simultáneamente, mientras me avisa a mí, le va a avisar a mi médico y le va a avisar a mi mamá y a las personas de confianza. Y si estoy en el trabajo, le va a avisar a mi jefe, oye, Moisés se está poniendo mal por esta razón, apóyalo.
Y todos alrededor ya vamos a poder saber qué le está pasando a Moisés, vamos a poder atenderlo, lo vamos a poder ayudar en lo que esté en nuestras manos. Ah, es que necesita tomar este medicamento y no lo tomó, hay que dárselo. Y todo eso ya se va a hacer de forma automática. Entonces, les voy a poner un ejemplo de hacia dónde se dirige todo esto. Yo actualmente estoy estrenando un instrumento que le compré a mi mamá para medir su glucosa porque los doctores creían que tenía diabetes. Y entonces empezamos a medir la glucosa y se me ocurrió descargar la aplicación a mi teléfono celular y en automático empieza a hacer unas revisiones, unos cálculos y nos dice, mira, lo que yo necesito es que en los próximos 7 días le tomes muestras 3 veces al día. Y con esa cantidad de muestras y con el comportamiento que yo estoy viendo con tu mamá, te voy a poder dar un diagnóstico preciso de si tiene diabetes y en qué grado la tiene, y si no la tiene, qué es lo que está pasando. Y a nosotros nos ha dado una paz y un consuelo que nos hace gráficas, nos muestra información, nos da indicadores de colores. Entonces, desde que tú tomas la primera muestra, vas viendo que todas las muestras han sido en color verde, ninguna ha sido exceso de azúcar y tampoco ninguna ha sido falta de azúcar, sino todas en la normalidad, etcétera, etcétera. Y esas eran cosas que antes no teníamos y nos costaba mucho trabajo comprender si realmente yo estaba enfermo o no, o mi mamá o cualquier otra persona, porque no podíamos medir qué era lo normal. Y estas nuevas herramientas que, como les decía, apenas están empezando a implementar estas maravillas, ya nos dan mucha información muy útil. Incluso, por ejemplo, este instrumento que compré en su aplicación, me dice, si tú quieres, puedes agregar la información del médico y yo le voy a mandar los reportes al doctor en automático. Y cosas de ese tipo donde dices, no, pues esto antes no lo tenía. Para que yo pudiera llevar un registro de todo eso, le tenía que tomar sus muestras a mi mamá, las tenía que apuntar todos, tenía que apuntar todo. Y luego cuando íbamos a la consulta tenía que llevar mi libreta. Y si olvidaba la libreta, ya teníamos que esperarnos a la siguiente consulta. Y ahora ya no. Ahora con que yo tenga el teléfono del doctor, lo doy de alta en la aplicación le manda los reportes, el doctor ya sabe lo que estamos haciendo, qué medicamentos está consumiendo, etcétera, etcétera. Y ya el doctor está informado, yo estoy informado, mi mamá está informada, ella puede tomar decisiones respecto a su tratamiento, el doctor está al pendiente de su salud y de qué es lo que está pasando, para también saber si no es diabética, qué es lo que está ocasionando esos cambios, etcétera, etcétera. O sea, muchas cosas que hace 10 años no las imaginábamos. Y es lo que esta tecnología está irrumpiendo, es lo que está cambiando tan profundamente. Y lo más fascinante es que lo hace verdaderamente rápido. Ahora, como lo vimos desde la primera sesión, esto no es algo nuevo. Esto comenzó desde la Segunda Guerra Mundial. La inteligencia artificial ha sido un instrumento de trabajo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos desde el propio final de la Guerra Mundial. Como les comenté, recuerden cuando Alemania tenía la hegemonía militar en Europa, la logra porque Alemania había inventado una máquina que era capaz de codificar sus mensajes de forma tal que nadie los podía leer más que los propios alemanes que estaban capacitados para eso. Ni siquiera lo podía leer cualquier otro alemán. Tenía que ser un alemán capacitado para decodificar esos mensajes a través de una máquina especial. No era una persona normal. Y entonces los ingleses invierten mucho dinero y las mentes más brillantes de su época en poder armar una tecnología que fuera capaz de descifrar esos mensajes sin necesidad de las máquinas alemanas y del personal alemán. Y lo consiguen. Ahí es donde nace la inteligencia artificial por primera vez, cuando logramos crear una máquina que fue capaz de desenmarañar todo ese enredo de códigos y convertirlo otra vez en un mensaje legible sin la autorización de su propietario. Ahí es donde nace la inteligencia artificial. Y al paso de los años va evolucionando. En 1970 eran los famosos sistemas expertos, que eran sistemas que podían repetir tareas una y otra vez, y podían ir aprendiendo de eso. Luego entró el Machine Learning, que es precisamente la capacidad de poder enseñarle a una máquina cosas y que la máquina las vaya almacenando y las vaya aprendiendo. Después, en el 2010, entró el famoso Deep Learning,
que era el aprendizaje profundo, que era permitir que esa computadora pudiera sumergirse en los datos, en las bases de datos, y entonces empezar a tener información que la volvía útil para ella. Sin embargo, entramos en lo que se llamó el invierno de la inteligencia artificial, que era, perdió interés, la industria perdió interés en ella. ¿Por qué? Porque la industria lo que buscaba siempre era más dinero, fácil y rápido. Si no me va a dar más dinero fácil y rápido, no me interesa. Y entonces dejan la inteligencia artificial. Y hace unos años, hace 4 años aproximadamente, cuando se va a lanzar la inteligencia artificial generativa, alguien tuvo una idea brillante. Y entonces se reunió con unos banqueros y les dice, mira, si tú me das tantos miles de millones de dólares para que yo desarrolle esta idea, te voy a dar una herramienta que te va a permitir predecir los mercados financieros para que tú ganes más dinero sin tener que invertir más tiempo ni personal en eso. Es decir, ganes dinero fácil. Y en la mercadotecnia tenemos un dicho muy interesante que es, si tú quieres vender un producto, tiene que pertenecer a 3 nichos específicos, que es el dinero, la salud y el amor. Entonces, estos muchachos, estos ingenieros tecnológicos, pues le atinaron. ¿Qué fue lo que hicieron? A los banqueros les vendieron la idea de que si tú invertías en inteligencia artificial generativa, ibas a poder dominar los mercados financieros y en un abrir y cerrar de ojos ibas a hacer una fortuna. Y los banqueros, en su ambición y en su obsesión por el dinero, se la creyeron y aflojaron la billetera. Y ahí es donde empezó toda esta revolución, ya con dinero ilimitado, porque todos los bancos del mundo querían ganar dinero sin el menor esfuerzo, pues todo el mundo empezó a desarrollar cosas. Y empezaron los norteamericanos y siguieron en Europa, y los chinos ya estaban avanzados, los rusos también, y entonces todo el mundo le ha estado invirtiendo a esto, pero todo el mundo a partir de esa idea. Los banqueros eh, encabezando las listas de inversionistas, porque lo que ellos quieren son herramientas que les permitan ganar dinero sin esfuerzo. O sea, lo tradicional de un banquero que quieren cosechar donde no han sembrado, pero la ambición tiene pies y por eso ellos decidieron entrarle a esto. ¿Cuáles son las grandes desventajas que ya lo hemos platicado? El desplazamiento laboral. Queramos o no queramos, la realidad es que va a haber un desplazamiento laboral porque toda esta tecnología está permeando todas las industrias y la gente que no se adapte a esta tecnología ya no va a estar lista para poder ejercer sus labores de todo tipo, incluso ahorita no lo vemos tan dramático porque apenas esto está comenzando, pero va a haber un momento en el que el propio bolero de zapatos, si no sabe implementar inteligencia artificial en su sistema de boleo, se va a salir del mercado. ¿Cuál es otra de las desventajas? El famoso sesgo algorítmico, que es desde que se crea el modelo de inteligencia artificial, sea el que sea, si no se toma en cuenta el sesgo de la información con la que se está alimentando, ese sesgo va a tener problemas a futuro. Por ejemplo, si yo estoy creando un sistema de inteligencia artificial que va a atender casos legales y yo lo alimento con puros casos donde los delincuentes son gente de color o gente que no sea blanca, va a haber un sesgo algorítmico. Y entonces el sistema va a asumir que quienes cometen los delitos siempre son gente que no es blanca. Y la realidad es que no es así. Por lo menos en México hemos visto a muchos delincuentes de cuello blanco que son blancos y son terribles. Luego vienen las ciberamenazas amplificadas. La realidad es que el acceso a la tecnología lo tienen todos, lo tienen los doctores, lo tienen los profesores, los tienen los alumnos, pero también los tiene la delincuencia organizada y la gente que de repente quiere utilizar herramientas para poder aprovecharse de los demás. Entonces, la realidad es que sí vamos a tener este tipo de fenómenos. Y para eso, actualmente los gobiernos de todo el mundo, no solo el de los Estados Unidos ni el de México, de todo el mundo ya están creando ciberpolicías que van a encargarse de poder y, trabajar con las herramientas de inteligencia artificial. Es decir, vamos a tener policías de inteligencia artificial que solamente han sido creados
para poder interactuar con herramientas de inteligencia artificial para verificar que no estén haciendo actividades ilícitas o criminales. Luego tenemos algo que nos afectó a todos, que es la pérdida de privacidad y la dependencia tecnológica. La realidad es que desde el año 2000 a la fecha, todos hemos permitido que todas nuestras empresas ingresen y tomen nuestra información a diestra y siniestra. Ahí terminó la privacidad. Hoy en día, yo, por ejemplo, acabo de ver hace unas semanas un fenómeno muy interesante donde WhatsApp anuncia que ya tenía su herramienta de inteligencia artificial disponible para interactuar con el WhatsApp y mucha gente empezó a mandar mensajes. Es que si tú no pones este mensaje o no desactivas esto o aquello, la inteligencia artificial va a tener acceso a todos tus datos. Y cuando a mí me los mandaban, con todo respeto, yo les decía, no, tú no te preocupes, el acceso a tu información ya lo han tenido desde hace muchos años. No con que bloquees esto, no creas que no van a tener acceso. Simplemente no la vas a usar en el WhatsApp, pero nuestros gobiernos y mucha otra gente tiene acceso a nuestra información desde hace muchos años porque nosotros lo permitimos, no porque nos estén espiando, porque nosotros lo permitimos. La realidad es que lo que hacemos es tan irrelevante para nuestros gobiernos que no tiene ningún sentido que estén vigilando nuestras llamadas, ni mucho menos. Y finalmente, por último, la desventaja más grande que ha existido desde que surgieron las computadoras es el acceso a la tecnología. Eso crea una brecha digital. Sigue habiendo una generación en todo el mundo, en los Estados Unidos, en Japón, que siempre está a la vanguardia tecnológica, en Europa, en México, en todos lados sigue habiendo una pequeña fracción o una gran fracción de la población que no tienen dinero suficiente para tener acceso a estas nuevas tecnologías. Entonces, si esa población no la ayudamos a subirse a este barco, se va a quedar atrás. Y eso va a hacer que surja otra tecnología para esa población. Y entonces vamos a tener diferentes choques tecnológicos entre poblaciones que tengan acceso a diferentes tecnologías. ¿Cuáles son las ventajas? No todo es feo. La realidad es que tiene un panorama bien divertido y bien interesante. Primero, la primera de ellas, la eficiencia operativa. Esto nos permite resolver un montón de cosas burocráticas que antes nos tomaban un montón de tiempo y hoy se pueden hacer súper fáciles. Hoy, el día de hoy, miren, yo recuerdo, mi infancia fue en los años 80. Entonces yo recuerdo que en los años 80 si querías un acta de nacimiento, un acta de defunción, una copia del acta de matrimonio, era unas excursiones porque tenías que ir a la delegación y si no al registro público y entonces ahí tenías que formarte y solicitarla y tenías que regresar al día siguiente para recoger y si no pedías las copias suficientes, de nada te servía tu tiempo invertido y tenías que empezar de nuevo y etcétera, etcétera. Y hoy, el día de hoy, necesito un acta de nacimiento y ya ni siquiera tengo que ir a la delegación, me voy a cualquier centro comercial y de volada ahí me ayudan y bajo el acta de nacimiento, el acta de defunción, el acta de matrimonio y un montón de trámites más que se están digitalizando con la agencia digital y un montón de cosas nuevas. Otra de las grandes ventajas es la innovación científica. La ciencia, y lo vimos ahora en la pandemia, la ciencia, ahora que se apoyó en esta tecnología tan disruptiva como la inteligencia artificial, nos llevó a todos en una transformación súper rápida. Todo lo que no habíamos, imagínense, una de mis especialidades es el aprendizaje en línea. Y, y cuando yo le hablaba a mis clientes de aprendizaje en línea, todo el mundo me contrataba y me compraba paquetes, pero la gente decía, sí, es que vamos a empezar a dar clases en línea en 2050, entonces hay que irnos preparando. Y de repente en 2019 entra la pandemia y vámonos todos a trabajar en línea. Y el mundo se revolucionó. Lo que ellos pensaban que iba a ocurrir en 2050 ya lo teníamos que tener en casa y no tuvimos tiempo, o sea, era las empresas que proveíamos esos servicios, pues ganamos mucho dinero porque era nuestro momento, pero la realidad es que nadie estaba preparado para eso. Hoy en día sigo encontrando profesores que dicen, es que yo no puedo dar clases en línea porque los alumnos se comportan mal y yo se los digo, mire, profesor, es muy sencillo. Usted no entendió qué es la educación en línea y no ha querido aprender.
Educación en línea no es tratar de replicar lo que usted hacía en el aula frente a la computadora. Eso está mal, eso es un error. La educación en línea es otra cosa bien diferente, pero como usted no la quiso aprender, usted ya se quedó al margen y se quedó atrás. Y efectivamente, todos esos profesores que no quisieron aprender, ya se quedaron atrás y ya se los llevó la corriente, porque esta tecnología cambió todo. Lo vimos en la práctica durante la pandemia, pero la realidad es que ya en pospandemia el mundo no volvió a ser igual. Nosotros mismos ya nos gustan las cosas como les gustaban a los millennials. Las quiero de inmediato, las quiero bien bonitas y rápidas y baratas. Luego, otra de las grandes ventajas es la sostenibilidad. Este asunto de la inteligencia artificial nos ayuda a evaluar rápidamente modelos económicos, modelos de negocios, modelos de emprendimiento social para determinar si realmente son sostenibles o no, y si no son sostenibles, poder dejarlos a tiempo y buscar otra cosa que sea sostenible. Eh, lo que Algo bien importante que ocurrió en el sexenio del gobierno del presidente López Obrador. El presidente López Obrador le dedicó mucho tiempo al asunto de la eh, autonomía energética y a crear una refinería y a comprar la refinería de Deer Park, y todo el mundo lo cuestionaba. Todo el mundo que no tenía la información y no sabía lo que estaba pasando. ¿Y por qué en lugar de eso no invertimos en autos eléctricos? Porque precisamente la sostenibilidad lo que nos está diciendo es que autos eléctricos al 100% en el mundo no va a haber hasta 2050 o 2060. Un mundo donde podamos decir, el día de hoy ya no consumimos petróleo, más o menos lo vamos a estar viviendo hasta 2080 o 2090, si bien nos va. ¿Por qué? Porque precisamente este asunto de la sostenibilidad nos dice, no, la tecnología eléctrica todavía no está lista para sustituir a los autos de gasolina, al consumo del calentador de gas del agua, a diferentes cosas que siguen utilizando esos combustibles fósiles. Y esa sostenibilidad lo que nos permite es determinar en qué momento las tecnologías van a estar listas para dar ese salto. Y por último, la gran ventaja que nos da es la personalización, la capacidad de poder comprar otra vez productos personalizados al 100%. Zapatos hechos para mi pie exclusivamente. Ropa confeccionada a mi gusto personalizado y hasta con mi nombre si se puede. Y cosas de ese tipo. Para que pudiéramos llegar a eso, lo que desarrollamos en toda esta aventura de aprendizaje fue aprender que había un modelo básico. ¿Cuáles eran esos elementos? El rol, que nosotros siempre le debemos decir a la inteligencia artificial cómo queremos que se comporte, cuál va a ser su papel, cómo debe actuar. Luego le dábamos un contexto donde le decíamos, bueno, vas a ser un especialista en marketing digital, por ejemplo. Y luego le dábamos un contexto. Necesito que me ayudes a elaborar una imagen que voy a postear en Instagram para promover mi nueva estética canina, donde le vamos a dar promoción 2x1 a todos los gatos y a los perros. Y entonces la inteligencia artificial ya sabe ese contexto. Y por último, ya le digo las instrucciones. ¿Qué es lo que debes hacer? Necesito que me elabores un post de impacto que me traiga clientes hoy mismo. Y entonces la inteligencia artificial me va a elaborar mi publicación para Instagram de acuerdo a esas instrucciones, a ese contexto y a ese rol que yo le asigné a la inteligencia artificial. Esa es la fórmula básica. A partir de eso, todo empieza a funcionar. Y entonces eso nos trae a una reflexión muy interesante que con la que comenzamos desde el inicio del taller, que es la inteligencia artificial no es inteligente. Le pusieron ese nombre mercadológicamente, pero no se lo pusieron porque sea inteligente. No es inteligente y realmente comete muchos errores. Nosotros debemos estar detrás de ella todo el tiempo y la debemos supervisar para corregir, porque comete muchos errores. Otra cosa bien importante, no le tengan miedo. La inteligencia artificial hasta el día de hoy es como un robot, no tiene conciencia. Sabe qué tareas debe hacer y las va a hacer, si la entrenamos bien, las va a empezar a hacer bien y va a corregir sus errores y va a aprender, pero no tiene conciencia.
La inteligencia artificial no es un ente autoconsciente como el que vimos en la última película de Misión Imposible y ese tipo de cosas. No, la realidad es que todavía no llegamos a eso y no vamos a llegar a corto plazo. Aunque las empresas anuncien cosas como esa, la realidad es que no es cierto. Todavía estamos muy lejos de llegar a crear una entidad autoconsciente de ese tipo. Estamos muy, muy lejos. Yo creo que es algo que sí vamos a conseguir más o menos por el 2050, pero no ahorita. Entonces, la inteligencia artificial, por estas carencias que tiene, requiere supervisión, requiere instrucción constante y sobre todo requiere dirección. La inteligencia artificial, como no es autoconsciente, no determina lo que ella quiere hacer. Al final del día hace todo lo que nosotros le pedimos y ahí es donde están los retos más interesantes. La inteligencia artificial es un espejo de datos, es decir, refleja lo que los humanos hemos creado, pero el reto es que lo refleja con virtudes y defectos. Si yo escribo un texto con errores ortográficos, me va a responder con un texto con mis mismos errores ortográficos, porque es lo que yo le enseñé. No es un ser, no es un ser vivo y no es un ser consciente. No es un ser, simplemente es una herramienta que no es inteligente, pero es una herramienta. Su labor, su valor depende de cómo la guiemos, cómo la corrijamos y cómo la apliquemos éticamente. Eso es lo más importante. La gran responsabilidad de todo lo que pueda surgir de todo esto a futuro, ni siquiera es de sus creadores, es de nosotros como usuarios. Cómo la guiemos, cómo la corrijamos y cómo la apliquemos éticamente es lo que va a hacer una diferencia a futuro y eso depende de cada uno de nosotros. En este taller hemos visto un montón de cosas, hemos hecho muchos ejercicios, hemos comparado diferentes cosas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos identificar ahorita con lo que nosotros hemos hecho a un estudiante inteligente de uno tonto? Es muy fácil. El tonto utiliza la inteligencia artificial como salvavidas. Ah, me preguntaron esto, no lo sé, le pregunto a la inteligencia artificial y dices, no, ese es tonto, no sabes ni lo que estás haciendo. Y el inteligente que hace, el inteligente desde que se inscribe a un curso, empieza a cargar sus actividades en su herramienta de inteligencia artificial y empieza a armar su metodología de estudio, cómo voy a estudiar. Y entonces le empieza a poner tareas a la inteligencia artificial, no le pide que le resuelva las tareas, le empieza a decir, oye, necesito que me consigas una copia de PDF de todos los libros de la bibliografía con la que vamos a estar trabajando este semestre y necesito que me hagas un resumen bibliográfico de esto y esto y aquello, y necesito que me prepares mis fichas de estudio, y necesito dominar este tema en 2 semanas, entonces necesito que me prepares la metodología de trabajo para estas 2 semanas, para que yo dentro de 15 días yo ya sea un experto en esa materia. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Si tu visión es corta y la usas como un salvavidas, solamente te va a dar una respuesta que muy probablemente esté equivocada, pero si eres inteligente y la utilizas de manera apropiada, te va a ayudar a aprender nuevas habilidades, desarrollar tu potencial, superar límites que has tenido por muchas razones. Puede ser que alguno de ustedes me diga, ¿sabes qué, Moy? Es que a mí siempre me ha dado lata el cálculo diferencial y ahora necesito aprenderlo porque para que pueda tener una promoción para un mejor puesto o para que pueda obtener un empleo que quiero y me interesa, necesito pasar un examen de cálculo. Y es tan sencillo como no te preocupes en darle esa información a una herramienta de inteligencia artificial y pídele que te organice una metodología de estudio para que en 2 semanas tú estés dominando el cálculo. Aunque toda tu vida haya sido tu coco, lo vas a conseguir si trabajas con la inteligencia artificial de manera ética y metodológica. Si lo haces, la vas a conseguir ese nuevo empleo y vas a desarrollar esas nuevas habilidades. Pero el gran reto es ese. Tenemos que comprender que la responsabilidad es nuestra. Recuerden lo que nos ocurrió en la última sesión que yo les mostré en el grupo de WhatsApp. Les mostré cómo generar imágenes y yo me dediqué un rato a seguir generando imágenes para el proyecto que estábamos haciendo. Y les mandé una y les dije, miren, esto es lo que le pasa a la inteligencia artificial, que la gente cree que es infalible y de repente yo le pido una imagen de un matrimonio y me pone a ese matrimonio en la escena que yo le solicité, pero
el esposo no tenía cabeza. Y dices, bueno, esos son los errores que ahorita está cometiendo la inteligencia artificial. Conforme trabajemos con ella y le ayudemos a corregir esas cosas, se va a volver más eficiente. Les voy a poner un ejemplo. En el año 2000 empezamos todos en esta aventura de que nuestros teléfonos tenían GPS. ¿Y saben realmente cuál era la finalidad de que nuestros teléfonos tuvieran GPS? No era orientarnos, era una necesidad militar muy especial que era los satélites ya habían cartografiado todo nuestro planeta, todo nuestro planeta. O sea, si alguno de ustedes creía que no sabían dónde vivía, en, a través de los satélites nuestros gobiernos eso lo han sabido siempre. Nuestra última generación no puede decir, hemos gozado de privacidad. No, ellos han sabido siempre lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Pero para la industria militar había un gran reto que era, ya tenemos mapas de todo el planeta, hasta de los océanos, pero por la distancia que existe entre los satélites y la Tierra y la curvatura de la Tierra, no tenemos precisión. Es decir, si yo le pido la ubicación exacta de un objeto al satélite, va a tener un margen de error de unos cuantos metros. En ese momento, en el año 2000, cuando empezó todo este cotorreo, esa desviación era más o menos de 14 metros. Y entonces dicen, pues va a ser muy fácil, vamos a darle acceso a la gente, a los GPS, para que la gente solita, al ir cartografiando ellos las ubicaciones, nos van a permitir ajustar nuestros satélites. A grado tal que el día de hoy, y lo hace Uber, te puede decir exactamente a qué hora y en qué momento va a llegar un vehículo a tu puerta. Ese margen de error que antes tenía 14 metros desapareció en 25 años. Y nosotros lo hicimos. Nosotros como usuarios y consumidores de esos servicios fuimos quienes hicimos ese cambio, esa innovación a través de esas herramientas. Y lo mismo ocurrió con los videojuegos y lo mismo con muchas otras tecnologías. Entonces, el gran reto es cómo estamos participando nosotros en ellos. Una de las grandes eh, de los grandes retos que está representando actualmente la inteligencia artificial es que todos los gobiernos, con tal de ir primero, no la están regulando. ¿Y eso a qué nos va a exponer? El día que haya una persona que se le ocurra hacer un sistema de inteligencia artificial para defraudar un banco, es cuando de veras les va a interesar regularla. Pero mientras, debemos ser muy inteligentes y estar muy preparados de que cualquier ladrón de poca monta nos va a querer tomar el pelo con alguna tontería. Y ya lo vimos con Donald Trump cuando empezó a divulgar sus videos de es que hemos destruido un barquito en el Caribe que transportaba drogas y de repente alguien lo ve y dice, no, ese video ni siquiera es real, es de inteligencia artificial. Y dices, ya ven como si hay gente malintencionada que la utiliza para engañar a los demás. Ese es el gran reto al que nos vamos a enfrentar en los próximos años. ¿Cómo debemos tener la capacidad de no creer lo que cualquier persona nos dice? Porque además la inteligencia artificial hoy ya tiene esa capacidad, que son las famosas fake news. Yo ahorita puedo, con inteligencia artificial, agarrar el rostro del hermano Manuel y ponerlo a que dé un discurso completamente contrario a lo que él piensa y lo subo a las redes sociales y lo subo al WhatsApp y digo, ah, miren, esto es lo último que dijo el hermano Manuel. Y quienes no tengan la capacidad de decir, a ver, espérame, no, dame un momento, ¿de dónde sacaste ese documento, Moisés? Quiero verificar la fuente. Se la va a creer. ¿Y qué es lo que está pasando actual día? En todo el mundo, la gente se ha creído mentiras terribles que han causado problemas graves. Y solo porque a alguien se le ocurrió hacer lo chistoso de, pues es que yo le puse la foto de fulano y le puse un discurso mengano y entonces la gente se lo está creyendo como real. Entonces el gran reto es que tenemos que verificar nuestras fuentes. No nos podemos ir con lo primero que nos dicen. Tenemos que estar seguros de lo que está pasando y de lo que nos están informando. Y entonces esos son los grandes retos que hoy nos plantea la inteligencia artificial. Como lo vieron, en nuestro taller pasamos por una curva de aprendizaje bien interesante, donde comenzamos por
comprender qué era la inteligencia artificial. Luego empezamos a ver diferentes herramientas donde comparamos herramientas como ChatGPT, como Copilot, comparamos DeepSeek, hablamos también de Gemini, que es la herramienta de Google, y estuvimos haciendo comparaciones entre ellas, ejercicios de cómo me debo comunicar con ellas, cómo trabajan conmigo, cómo la debo ir entrenando. Y en ese proceso ustedes fueron viendo cómo tomamos una idea, que en este caso fue la de Gourmet Sync, de la hermanita Laila, y la fuimos alimentando y la fuimos haciendo crecer. Y la inteligencia artificial en todo ese proceso nos ayudó con muchos procesos técnicos, pero principalmente nos ayudó a liberar nuestra mente, que nuestra mente se diera cuenta que en realidad convertir esa idea en una realidad era algo muy factible y muy fácil de hacer. Lo único que se necesitaba era una decisión de nuestra parte. Y a partir de eso, la inteligencia artificial empezó a interactuar con nosotros y a aprender muchos conceptos de nuestro propio proyecto, a grado tal que en las últimas sesiones yo ya no le proporcionaba mucha información como al inicio, que le tenía que explicar todo lo que yo quería. En las últimas sesiones yo ya le pedía cosas muy concretas y como yo tomaba la conversación que ya habíamos tenido, la inteligencia artificial sabía perfectamente de qué le estaba hablando, en dónde se quedó, qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Y esa es la gran ventaja de todo esto, que toda la información que a veces a nosotros se nos olvida, la inteligencia artificial la tiene ahí todo el tiempo. Y todo el tiempo nos permite perfeccionar las cosas y ese tipo de cosas. Nos ayudó, por ejemplo, a definir un mercado, nos ayudó a definir nuestro tipo de cliente, a qué tipo de persona nos vamos a dirigir, nos ayudó a determinar cuántos clientes necesitamos para determinar si el negocio era factible o no era factible. Y lo más interesante ahí es que cuando vimos el número, dijimos, no manches, pues sí es bien fácil llegar a ese número de ventas. Lo único que necesito es salir al mercado, darles una buena experiencia al cliente, pero va a ser bien fácil conseguir esa cantidad de clientes para que el negocio sea exitoso. Y todo eso lo vimos ya con la inteligencia artificial sin ser especialistas en el ramo. Le preguntábamos cosas, nos orientaba, nos explicaba y nos iba dando cada vez más información hasta que empezamos a llegar a cosas concretas. Y con toda esa información de que ya sabíamos a quién nos íbamos a dirigir, etcétera, etcétera, cuando le empezamos a pedir videos e imágenes, la inteligencia artificial ya sabía perfectamente todo el contexto, qué tipo de imagen tenía que ser, qué tipo de video tenía que ser. Todos recuerdan que el proyecto de Gourmet Sync se basaba en una idea muy concreta que era darle a un usuario estándar una experiencia de lujo. Entonces, cuando empiezas a ver las imágenes que genera para el proyecto y los videos que genera para el proyecto, te das cuenta cómo esa idea de lujo está permeando todo lo que le pedimos. Y en las instrucciones que le dimos cuando creamos imágenes y videos, no le dijimos, oye, tienes que hacer énfasis en esto. Ya la propia inteligencia artificial ha aprendido en este asunto del machine learning, ya ha aprendido lo que le hemos pedido y entonces ya sabe que cuando trabajamos en ese proyecto, cuáles son los principios con los que se debe mover para ese proyecto. Lo más importante de todo esto es que como lo han visto y lo hemos experimentado, todo esto se lleva, al final lo podemos llevar a una práctica, lo podemos llevar al mundo de la realidad. Actualmente tenemos nuestras nuevas generaciones. Dentro de esas nuevas generaciones tenemos un montón de millennials que ahorita están haciendo los grandes negocios en Internet. ¿Por qué? No porque sean brillantes, sino porque están utilizando todas las herramientas que tenemos y las están aterrizando en ideas concretas. Y sus ideas están siendo un éxito. ¿Por qué? Porque ellos ya se apalancan a través de todas estas tecnologías. Perdón, como les decía respecto a los estudiantes, así podemos identificar un emprendedor limitado porque su visión no le alcanza para ver más allá de un emprendedor que utiliza herramientas digitales, porque ese emprendedor al utilizar las herramientas digitales está rompiendo barreras que antes tenía su mente. Él va a ser difícil, cuánto dinero necesito, cuántos clientes necesito, etcétera, etcétera. Y a través de estas herramientas, llegar a esos números concretos ha sido muy fácil y muy accesible. Y nos hemos dado cuenta que para que el negocio sea un buen negocio, no necesitábamos los millones de suscriptores. Con una pequeña cantidad de personas, esto se puede convertir en un proyecto exitoso. Ahora el reto más grande
ya lo vimos, va a seguir trabajando con estas herramientas, se va a seguir trabajando con estas herramientas, pero el reto más grande va a ser cómo lo utilicemos nosotros. Y ahora voy a regresar con ustedes porque me interesa ahora conocer sus reflexiones y sus opiniones y sus preguntas, pero el gran reto al que nos vamos a enfrentar ahora es cómo lo vamos a usar. Actualmente yo conozco muchos amigos que son artistas, muchos clientes que son artistas, pintores, escritores, músicos, intérpretes, cineastas que están utilizando esta herramienta, este tipo de herramientas. Y también tengo muchos de ellos que no las están utilizando. Y cada uno se desarrolla de una forma diferente. Son, unos han alcanzado una proyección internacional, otros siguen teniendo una proyección local, pero su trabajo sigue siendo muy selecto y ese tipo de cosas. Y lo mismo nos va a ocurrir con la medicina y lo mismo nos va a ocurrir con el aprendizaje, lo mismo nos va a ocurrir con la propia filosofía y nuestras concepciones de lo divino, pero el gran reto va a ser cómo lo vamos a usar, qué vamos a sacar de esto, qué vamos a aprovechar con esto, si vamos a poder eh, lograr algo con estas herramientas, o nos va a pasar como con los teléfonos celulares, que en lugar de que hubiera mejoras, hubo una época donde solamente veíamos puras carencias, donde decíamos, es que los jóvenes ya no saben ni hacer una multiplicación, porque pues en el celular traen la calculadora. Ahora, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Se va a quedar al nivel de ser puros salvavidas o se va a quedar, lo vamos a llevar al nivel de que nos ayude a crecer como sociedad, como especie, que nos ayude a llegar a otro nivel? Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto, sus reflexiones y por supuesto, si hay alguna duda o algo, con todo gusto aprovechemos para resolverla. Sí, hermanita Guadalupe, la escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Hermanito, solamente punto número uno, agradecerle el conocimiento que nos transmitió con esa paciencia, con ese amor, con esa sabiduría, con toda su experiencia. Y yo siento que en todas las áreas, como usted nos mencionó, la historia de antes del teléfono, de todo como ha sucedido, yo creo que el ser humano lo va a aprovechar para que crezcamos, para en el ámbito de la medicina, de la educación, de muchas cosas, yo creo que va a ser positivo y eso les debemos de imbuir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, como todas las herramientas que tenemos, pero utilizarlas pues para prosperar, para hacer el bien, para mejorar. Muchas gracias. Gracias a usted, hermanita. Sí, hermanita Julia. Muy buenas noches a todos, hermanitos. Y pues muchas gracias por pues todas las herramientas, hermanito Moisés, que nos ha enseñado, que definitivamente a mí personalmente me ha expandido mis conocimientos para poder proceder con lo que yo quiero hacer, que si Dios quiere y me prepare bien muy pronto, que le había platicado, quiero ser una influencer. Y sí, me lo han dicho muchas personas, familia y amigas, y estoy preparando así como que, uh, pues, plan de cómo empezar y en sí he estado haciendo como un recorrido de mi experiencia aquí moviéndome. Ay, disculpen por el sonido, tengo la iglesia a un lado de mí, No se atrás. preocupe. Estoy, ahora sí que empecé literalmente a grabar mi experiencia de la movida aquí a México, a Chapada, empezando con Santa Cruz de la Soledad, sin querer queriendo. Y me inspiré y dije, voy a seguir grabando y empecé a grabar cuando encontré el apartamento, cuando caminaba hacia Chapada, expresando
pues básicamente, miren lo que Dios me ha dado. Estoy aquí cerquita de Chapala, el lago, y pues todo, o sea, hasta los paquetes que he ordenado de mi nuevo hogar y el lugar vacío, y mientras lo voy llenando, y pues voy a empezar por ahí. Pienso como inspirar a las personas de los 50 para arriba, y no importa si es para abajo, que se puede empezar otro capítulo en la vida, ¿no? Entonces, pues, estas herramientas me van a ayudar porque por ahí voy a empezar. Excelente. Gracias. No, gracias a usted. Sí, hermanita Leti, la escuchamos. Hola, buenas noches a todos. ¿Sí me oyen? Tengo como un poco de señal distorsionada porque se fue mi internet y solo suelta con mis datos. No se ¿Sí me preocupe, sí oyen? la escuchamos. Sí. Gracias. Sí. Pues en primer lugar, para agradecerle su tiempo, su disposición, todo lo que usted sabe y nos los transmite de una manera muy amena, muy didáctica. Todo se escucha muy fácil desde su voz, y ya cuando uno lo empieza a hacer, pues uno recuerda, dice, ah, sí, el hermano Moisés dijo de este lado, o hizo más o menos así. Pues sí, yo he practicado algunas cosas aún desde antes. En laboratorios sí, en los laboratorios yo veía mucho lo que ya se usaba en secuenciación genética. Nosotros manejábamos mucho eso, y para proteínas, modelación de proteínas y bueno, cosas que se hacían en el laboratorio. Y nosotros, por ejemplo, le podíamos decir, hazme el modelado en tercera dimensión de tales proteínas, y solo le dábamos una secuencia y nos formaba. Y así lo veía también en los equipos que se hacían para arquitectura o diseñaje de urbanismo y cosas así, ¿no? Y a mí me siempre maravillaba porque decía, "Ay, es que sin la tecnología como que no podría quedar". Actualmente ahora veo, por ejemplo, cómo hacen ya el modelado de las células. Ya por ejemplo, aprender biología, ya hay muchas páginas en la red que cuando yo la estudié, pues teníamos que dibujar la celulita y cosas así. Y ahora es muy fácil entender el diagrama, cómo está viviendo una célula, cómo van caminando, bueno, por así decirlo, las proteínas, porque con todas las herramientas tecnológicas, pues lo permiten, ¿no? Y cuando ya desaparezco de ese punto, pues ya ocupo herramientas, pues en general ahora para mi negocio, o cuando estoy en el recinto pues para en el recinto, ¿no? Lo que a mí me falta es un poco de tiempo. No me organizo, pero sí aprovecho las herramientas, sí aprovecho lo que usted nos enseña, que luego le ando preguntando, ¿cómo puedo por aquí? ¿Cómo puedo por acá? ¿No? Cuando me tocó aprender un QR a hacerlo, y dije, ¿cómo voy a hacer un QR? Pero pues ya ahí fui, poco a poco, ¿no? Algo que a lo mejor los jóvenes es muy fácil en algunas cosas, pero a uno que nos tocó esa intersección entre cuando no teníamos un celular, por ejemplo, ahora ya es todo a base de un celular tal vez, y yo me resistía. Generalmente yo me resistía a entrar a esas eras. Yo me resistía cuando me decían, es que ábrete un WhatsApp porque necesitamos estar conectados. Y yo, pues, ¿qué es eso? O sea, no. Él les decía, no me voy a hacer adicta a esas cosas. Y ya después, pues, o sea, son como herramientas, no como necesarias, pero sí básicas, básicas. Ujú. Y bueno, lo que también usted nos enseñó me ha servido por mi hijo, porque él tiene igual unas ideas que quiere emprender, y pues ahí poco a poco lo va haciendo. Ah, que por cierto, inclusive me dijo, oye mamá, ¿tú te acuerdas de mi cuenta de la escuela de la FCM, es decir, la institucional? Que porque le comentaron que Canva Pro puede accesar con su correo institucional, que porque no sé si es real o es que algo les dijeron en la escuela, que su profesor les dijo, si tienen su correo, pueden tener acceso a Canva Pro sin suscripción, porque son herramientas que se les pueden dar a las instituciones. ¿Eso es real, hermano? Sí, así es. De hecho, si él tiene su Oh. cuenta institucional, pues, incluso en la página de Canva puede ingresar donde dice Canva para estudiantes y profesores. Y si tiene su cuenta institucional, con esa se registra y ya va a tener acceso sin pagar nada. Ah, gracias, hermano.
Vea, o sea, hasta dónde nos lleva eso, porque hoy me llegó a preguntar y le dije, no lo sé. Voy a aprovechar para preguntar. Gracias, Claro, hermano, por todo su tiempo. no, gracias a ustedes y cualquier cosa que necesiten, pues vamos a seguir ahí conectados sin problema. Hermanita Delia, la escuchamos. Buenas noches, hermanitos. Pues yo primeramente me disculpo porque no entré a unas clases pues ya sabe que a veces suceden cosas inesperadas, pero me voy a poner al corriente y pues primeramente también agradecerle esos conocimientos que nos ha impartido. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, a mí sí me resulta muy benéfico porque pues siempre he sido comerciante y a veces, aunque a veces a uno diga, ay, no, 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 es como es esto, o se equivoca uno, o dice, "Ay, cometemos muchos errores de dedos", pero pues vamos aprendiendo poco a poco a manejar esta inteligencia artificial. Yo le agradezco enormemente, la verdad, y pues la verdad yo lo platico con personas, con conocidos, con amigos, que es muy importante y sobre todo guiar a nuestra juventud para que le saque provecho a esta tecnología, porque para mí es fascinante y pues muchas gracias por todo y abrazos de bendiciones, hermanito. Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias también a ustedes con mucho cariño. Hermanita Laila, la escuchamos. Gracias hermanito Moisés y gracias a todos mis hermanos por su compañía durante todo este proceso que pues se refirió al proyecto que yo propuse y aún así pues todo el mundo estuvo y pues decir que estamos a un paso, me voy a escuchar al hermanito Manuel, pero estamos a un paso de que todo sea tecnológico, ¿no? De que todo sea a través de las redes, de que todo sea en línea, de que van a subdividir espacios, por decir, va a haber ciudades de 15 minutos, en 15 minutos atraviesas y en 15 minutos regresas, ¿no? Y que las compras pueden ser en línea, inclusive, por ejemplo, tu clave en el, donde tengas tu correo, se ve un punto con una raya arriba. En la música, que yo soy músico, entonces se llama un silencio, es un calderón, o sea que nos están diciendo que es un momento de pausa para que de pronto después ya va a venir este momento en el que todo va a ser tecnologizado, como ya lo habíamos mencionado en otras clases, que usted nos había dicho que hasta el arte, los actores y todo esto. Y pues valorar que de todas maneras lo vamos a tener que hacer, pero no dejar la parte humana, ¿no? No dejar la parte humana y pues saber que si tienen un proyecto, porque es mi caso, pues tenga un alma y tal vez el alma del proyecto no sea algo novedoso, sino sea algo muy del pasado, que tú tenías en el arcón de la abuelita, ¿no? Así en el baúl de los recuerdos y lo convertiste en algo tecnológico y está padre porque de todas maneras la tecnología nos sirve para eso, ¿no? Para actualizar y estar como sea activos, pero que también toda esta tecnología no nos quita esta humanidad ni este sentir, ni esta sensibilidad para nada, ¿no? Sino que le suma a todo esto que venimos realizando. Y pues nada más agradecer esos conocimientos y es todo.
Muchas gracias, hermanita. De hecho, ahorita de varios temas que tocó, les voy a hacer unos comentarios muy interesantes de cosas que han ocurrido en las últimas semanas. La primera de ellas es que el día de hoy, recuerdan que teníamos nuestro otro taller de física cuántica. Lo que vimos en ese taller son muchas cosas de mecánica cuántica, como proyectar tu energía, cómo hacer tus meditaciones, todo eso. Y el día de hoy el premio Nobel se lo otorgaron a un físico que es un especialista en mecánica cuántica. Y se lo otorgaron por cosas que nosotros estuvimos platicando en el taller. Entonces, como les decía en ese taller, ya la visión científica mezclada con el asunto del campo cuántico y la espiritualidad ya no está tan alejada, ya no estamos en la Inquisición donde los dos mundos tenían que estar separados, ¿no? Ahora están tan cerca que el premio Nobel de Física se lo acaban de entregar a ese especialista, se lo acaban de dar a ese especialista, apenas se lo van a entregar en unos días físicamente, pero ya lo anunciaron hoy. Entonces, ese es el mundo al que nos estamos dirigiendo, un mundo que está evolucionando en eso. Ahora, en cuanto a inteligencia artificial, muchos de los grandes avances que vienen ya en los próximos años y en los próximos meses se van a notar porque ya no es una tecnología que está hecha para los nuevos, ya no es una tecnología que está hecha para los más chavitos. Ahora es una tecnología, el próximo avance que vamos a ver en la inteligencia artificial van a ser muchas herramientas que están hechas para la gente de la tercera edad. Y al permitirles a la gente de la tercera edad adoptar tecnología nueva, van a ver cómo eso va a poner a la sociedad otra vez en un balance, donde jóvenes y adultos se vuelvan a ver con respeto, porque ambos aportan a la existencia uno del otro. Todos son importantes, pero este siguiente paso que va a dar la tecnología de inteligencia artificial va a ser fundamental para eso, porque van a comprender algo que hicimos mucho en estos talleres, que es, ya no hay una edad límite para aprender, podemos aprender en cualquier edad. Ya no es como antes donde decíamos, no, pues a los 22 años tú ya tienes que dejar la universidad para entrar a trabajar, porque si a los 35 no eres millonario, entonces ya nunca vas a ser exitoso. Y ahorita no, ahorita estamos viviendo en un mundo donde si a los 60 años se te ocurre una idea de emprendimiento, puede ser el hitazo con el que vas a hacer un montón de dinero para ti, para más gente. Y vas a ayudar a tu sociedad con nuevos descubrimientos y nuevas tecnologías que tú vas a estar generando a la tercera edad. No tienes que ser joven para seguir haciéndolo. Entonces, ese va a ser uno de los siguientes pasos muy disruptivos que va a dar la inteligencia artificial, que nos va a permitir volver a entrar en ese ámbito y que se den cuenta que todos, tanto jóvenes como adultos mayores y como gente madura, todos somos importantes para la sociedad y todos en cualquier momento podemos aportar cosas que se necesiten. Y otra que es la más importante, la democratización de las economías, que toda la gente pueda tener acceso a los mercados y posicionar sus productos sin depender de otras personas. Entonces, eso también va a ser muy importante, sobre todo, por ejemplo, en economías donde las condiciones son tan difíciles que la gente empieza a migrar. Eso a los migrantes les va a dar un montón de herramientas para poder generar dinero en donde ellos estén y poder enviarlo a cualquier lugar del mundo donde su familia lo necesite y poder hacerse de sus cosas y resolver sus necesidades básicas y empezar a crecer. Y eso nos va a llevar a una revolución de pensamiento muy interesante, porque ahora, ahí sí vamos a empezar a hablar de ciudadanos del mundo, porque vamos a empezar a reconocer que hay mucha gente en el mundo que por diferentes condiciones ha tenido que dejar sus países y hoy, aunque vive ya en otro lugar, sigue perteneciendo al lugar donde nació, porque sigue habiendo gente ahí que lo extraña, que lo busca, gente que esas mismas personas siguen viendo por ellas y todo eso. Entonces, todo esto, esta tecnología nos está dando, además de que nos da cosas tecnológicas muy interesantes, nos está ayudando, como lo mencionó la hermanita Laila, a volver a cosas básicas, como es el interés del otro, el cuidado del prójimo, el amor al prójimo, la solidaridad, ese tipo de cosas que hacen que nuestra existencia sea mucho más placentera y más fácil. Pero ahora en este contexto tecnológico, o sea, en este contexto de cómo esta tecnología nos puede permitir ser o mejores personas o peores personas, pero todo va a ser cuestión de la decisión de nosotros.
La herramienta ahí está y sirve, pero la decisión la tenemos que tomar nosotros. Entonces, el reto al que nos enfrentamos, que es a lo que los invito a que continúen, es sigan utilizando estas herramientas, sigan investigando, así como ellas aprenden de nosotros, nosotros vamos aprendiendo con ellas. Utilícenlas, pregunten. En este espacio, originalmente, sí, hermanita Laila, la escuchamos. Termina de su idea y ahorita yo le digo lo que tengo que decir. Ok, no hay problema. Hermanita Julia, ¿quiere comentar algo? Sí, me dio curiosidad saber que por decir, hacer todos los videos que he hecho desde el inicio de lo que platiqué hace unos minutos, se los puedo subir, por decir, al ChatGPT o al DeepSeek para que me diga, a ver, agarra captura de lo que he grabado, lo que sienta que es pues algo que pueda crear algo, ¿no? Para poder, o varios videos, o sea, que empiecen el inicio, ¿sí, verdad? Exactamente, sí, sí lo puede hacer sin problema. Ay, qué emoción. Ok, nomás quería saber, me dio curiosidad. Tengo un montón de videos. No se preocupe, sí, sí puede hacerlo y le va a ayudar a que los produzca de mejor manera y le va a ayudar a analizarlos para decirle, mira, aquí te sobró iluminación, aquí te faltó, cuál es tu mejor ángulo, todo eso le va a ayudar a corregirlo. Ay, qué padre. Gracias. Como, como les decía, al principio del taller, yo les había comentado que iba a haber un espacio de aprendizaje donde van a estar todos los videos y todo lo que hemos hecho. Por cuestiones administrativas y de tiempo, no pudimos que fuera a la par. Sin embargo, les vamos a enviar a sus correos durante el transcurso de esta semana los accesos para que ustedes esto que vimos lo puedan replicar allá adentro y puedan seguir avanzando, porque ahí les vamos a poner un montón de cosas más y más especializadas ya sobre herramientas específicas. Entonces, la realidad es que esto apenas es el comienzo de una aventura de aprendizaje juntos, donde vamos a desarrollar más ideas juntos sin problema, y ustedes mismos van a empezar a ver cómo van a avanzar en toda esta aventura, que es bien interesante, muy divertida, y la idea es que la aprovechen al máximo. Entonces, en ese espacio van a tener videos, van a tener manuales que pueden bajar, infografías, tutoriales y espacios para que podamos interactuar y practicar y comparar. Oye, yo quise hacer esto y no me salió, ¿cómo lo harías tú? Etcétera, etcétera. Y empezar a comparar herramientas y a generar cosas más rápido, que eso es lo más importante. Ahora sí, hermanita Laila, la escuchamos. Gracias, hermanito. Pues decir que estoy fascinada porque, pues bueno, nuevamente, como en el curso de física cuántica, lo que me llevo del curso es el nombre del proyecto Gourmet Sync. Por lo menos a mí me encantó y es por lo que sostengo que lo viejo es lo nuevo. Por ejemplo, este grupo hace una versión musical de esta canción Sailing que ya en los años 70 hacía Christopher Cross y después ellos lo hicieron más moderno. Y no es que yo lo vaya a volver a hacer, sino que a lo mejor lo transformo en cocina, ¿no? Como decía el video de tu casa, tu restaurante. Entonces, que es maravillosa, en ese sentido sí es maravillosa la tecnología porque te permite renovar, ¿no? Entonces, si alguien tiene pues ese proyecto olvidado, sáquelo, sáquelo a relucir. Y pues que lo que nos resta es, en el caso de la IA, pues explorar el programa, explorar los dos programas, los tres o dos, la DeepSeek, la GPT o la que tú tengas, la Gemini, a explorarlo hasta que lo domines. Y pues en alguna clase yo también mencioné que ya algunos actores estaban vendiendo su imagen a la inteligencia artificial, su imagen, su voz. Y allá hay una película piloto que desde luego un actor que se incursionó en estos temas futuristas desde antes, que es Bill Smith. Entonces se llama Gemini.
a él le hicieron un avatar de sí mismo cuando él es de 20 años y en realidad él ya está de casi 50 cuando actuó en esta película. Y todo esto fue hecho con tecnología de la inteligencia artificial. Entonces, pues ya estamos, como le digo, a un paso, ¿no? A un paso de que todo sea tecnologizado, lo queramos o no. Y pues incluso lo vemos en las luces artificiales que nos ponen a cada momento. El hermanito Manuel habla, otra vez me voy a escuchar al hermanito Manuel. No, que habla de nuestra envoltura, ¿no? Nuestra envoltura de gracia. Nos llenan de luces artificiales muy LEDs pero densas, que tratan de opacar nuestra aura, el tamaño de nuestra envoltura. Y pues tenemos que acostumbrarnos, pero al mismo tiempo, pues tratar de que esto no disminuya en nuestra espiritualidad. Y creo que de esto es de lo que se trató todo este curso. Y gracias. Pues miren, principalmente lo importante es gracias a ustedes. La finalidad de este curso es que todos empezamos a incursionar en estas cosas nuevas, porque es el futuro. En unos meses lo van a ver para la Copa del Mundo. Estamos preparando un montón de cosas bien padres que a la gente le van a encantar, pero es donde se va a integrar un montón de cosas en las que hemos venido trabajando en los últimos años, y en los siguientes 2 años ustedes van a ver cómo va a haber un cambio total en nuestra tecnología de comunicación, porque ya se van a incorporar cosas que se prepararon, y esto simplemente es la puerta para empezar a adaptarnos para este nuevo mundo, pero no llegar en blanco, no decir, chin, pues ya es lo que hay, sino poder prepararnos, y cuando lleguen estas nuevas innovaciones, estar listos, tomarlas de la mejor manera, disfrutarlas de la mejor manera, aprovecharlas de la mejor manera, y a partir de eso sacar un beneficio de ellas, no solo económico, sino en muchos otros ámbitos. En los negocios, pues sí es padre ver cómo se aceleran y cómo la gente gana más dinero, pero la comunicación se va a volver más rápida y eficiente, que de por sí ya es rápida y acelerada, y ahora va a ser mucho más. Ahora, por ejemplo, ahora les comenté hace unos días que me quiero comprar un nuevo teléfono porque el mío ya está viejito. Y ahora, cuando estaba viendo las cosas tan maravillosas que hace los nuevos AirPods, que ya incluso tienen traducción simultánea, pues yo digo, pues qué chido, ¿no? Yo sí sé hablar inglés, pero ahora que viene el mundial con unos nuevos AirPods, voy a poder hablar con los franceses, con los ingleses, con los alemanes, con los rusos, con todo el mundo. Y son herramientas que hace 4 años en el mundial que hubo, pues teníamos. Y entonces vamos a empezar a disfrutar de todas estos avances tecnológicos ya de una manera más práctica. Y les voy a comentar algo que ya está sucediendo. Yo hace unos meses en el gimnasio tuve un problema, y entonces tenía un dolor en el hombro. Y para resolverlo, pues fui con el quiropráctico y fui con el fisioterapeuta y bla, 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 y nadie me lo quitaba. Y entonces conocí a un médico japonés que lo único que me recomendó era cómo tenía que acomodar las almohadas en mi cama para que yo me durmiera en una posición, y con 3 días que durmiera en esa posición se me iba a quitar el dolor. Y efectivamente se me quitó, porque era un asunto muscular, no era un problema óseo. Pero ese doctor japonés y yo estuvimos interactuando a través de nuestras herramientas, cada uno en su idioma, porque yo no sabía japonés y él no sabía inglés. Entonces no podíamos hablar en español, y a través de estas herramientas le pedí una consulta, me la dio, nos entrevistamos en línea, le mostré mi problema, él me dio las recomendaciones y resolví mi problema consultando a un médico que estaba del otro lado del mundo, en una cultura completamente diferente, en un idioma completamente diferente. Y gracias a estas herramientas logramos que yo tuviera un beneficio, y él se ganó un paciente de confianza. Y es eso lo que nos va a llevar esta tecnología. Nos va a permitir, si ya éramos una aldea global, ahora vamos a estar más unida, nos vamos a comunicar más rápido,
De esa manera también vamos a empezar a comunicar y a interactuar sobre muchos otros temas, pero lo más importante es que aprovechemos estas herramientas, que no permitamos que ellas nos usen, sino que nosotros aprendamos a aprovecharlas y a disfrutarlas. Sí, hermanita Julia. Yo necesitar esa conexión que acaba de mencionar. Mándela en el grupo de chat. Por supuesto, claro que sí, enseguida les envío el contacto. Gracias. Consultar y con todo, y ustedes mismos se van a sorprender de cómo todo esto se aterriza en esas cosas. Sí, hermanita Laila. Sí, en alguna clase mencionó que la IA es tu secretaria. Bueno, en mi caso, como soy artista, pues ya se volvió mi apuntador, ¿no? En este sentido. Y pues decir que estoy tan emocionada, ay, que ya hasta se me olvidó la idea. Pero no, básicamente que realmente hay que hacer uso de estas herramientas a todo momento. Exacto, hay que aprovecharlas al máximo, ya son las herramientas que nos tocaron en esta era y hay que disfrutarlas. Hermanita Julia, ¿quiere agregar algo más? Perdón, no quité la manita. No te preocupes. Pero igual estoy emocionada como Laila. Y todos, un día lo voy a organizar para hacerles un video en la universidad cuando estamos trabajando todos juntos. Y es sorprendente porque ves a jóvenes que tienen 16, 18 años y vemos a doctores que ya tienen 60, 70 años y todos cómo interactuamos y parecemos niños porque todos estamos súper emocionados, hacemos cosas bien sorprendentes y divertidas. Por ejemplo, esto es para los niños. Lo que vamos a tener en las siguientes versiones de juegos como el juego de FIFA, que ya lanzaron la versión para el Mundial, pero para las versiones a partir del 2027 es que ya no solo vas a poder elegir una selección de fútbol, es decir, no vas a poder decir, quiero jugar con la selección de Argentina, sino ahora vas a poder decir con la inteligencia artificial, quiero jugar con la selección de Argentina, pero quiero la de Maradona de 1986 o la de Lionel Messi que ganó en Qatar. Y ya vas a poder hacer ese tipo de cosas. Imagínense, si con los videojuegos vamos a poder hacer eso, vamos a revolucionar mucho el concepto de las bibliotecas, porque ahora le vamos a poder decir a una biblioteca electrónica, quiero leer el Capital de Carlos Marx, pero necesito la versión fulanita. Necesito leer tal libro de mercadotecnia, pero necesito la edición de 1994, porque quiero entender ese mercado para saber cómo lo voy a replicar ahora en 2025. Y vamos a llegar a ese tipo de cosas. En cuanto al cine, ya vamos a poder decir, quiero ver una película X, por ejemplo, de dominio público, para que no nos cause problemas de derechos por mencionarla, pero quiero ver mm, quiero ver la película de El Mil Amores. quiero ver la película del Mil Amore, pero ahora la quiero ver protagonizada por Marlon Brando. Y entonces la herramienta de inteligencia artificial va a tomar la película, nos la va a armar y te la va a proyectar como si fuera Netflix, protagonizada por Marlon Brando. Y cosas de ese tipo, o sea, vamos a ver ese tipo de cosas chistosas que ahorita suenan sorprendentes, pero en un par de años vamos a estar viendo ese tipo de consumo y entonces vamos a ver gente que es muy fan y que nos va a decir, es que a mí me gustaría ver un concierto de Juan Gabriel en 2025, para la Navidad de 2025. Y entonces la inteligencia artificial te va a armar un concierto de Juan Gabriel para la Navidad de 2025. Así como en Las Vegas hoy podemos ir y ver el concierto en hologramas de Elvis Presley, ahora le vamos a poder pedir un concierto de Elvis Presley en el Zócalo capitalino y nos va a armar una presentación super pro y nos va a proyectar nuestro concierto de Elvis Presley en el Zócalo y cosas de ese tipo que antes pues no las podíamos hacer.
y va evolucionando, pero todo va a ir acelerándose, va a haber muchos cambios que ahorita nos suenan chistosos, pero que son bien interesantes y que nos van a ir ayudando a crecer, a analizar las cosas, a ver el mundo desde un punto de vista ya mucho más diferente, mucho más distinto, y a poder tomar ventaja de todas estas innovaciones. Pues si no hay algún comentario más o alguna pregunta, dejamos esta sesión hasta aquí y como les decía, en el transcurso de estos 3 días que restan de la semana van a recibir sus accesos a la plataforma que habíamos preparado y ahí vamos a poder seguir dándole a estas prácticas y seguimiento a su desarrollo que ustedes vayan teniendo con diferentes herramientas. Gracias, hermanito. Muchísimas gracias, hermano Moisés, por su tiempo y por impartir los conocimientos. Yo también falté en algunas clases, pero tengo impreso todo lo que ahorita leyó como resumen. Y todo esto para mí solo es practicar. En sí yo ya no tengo vida laboral, sino que haga de cuenta que hace 30 años, cuando estaba yo en esa empresa trabajando, implantaron un sistema que era el sistema WAN. Era un interruptor que yo tenía que ir a mover y a poner claves y todo, y a mí me daba no miedo, sino nervios de mover algo y se borrara o no pudiera, porque anteriormente yo los contratos que hacíamos en el área jurídica era con máquina de escribir. Entonces yo decía no, y decía a mi jefe, ya ocupe la computadora. La verdad yo no sabía ni de dónde se encendía la computadora. Entonces, ¿qué hice? Dije, de alguien me tengo que apoyar. Entonces saqué una libreta, un lápiz y hablé al área de sistemas. Y hablé con un chico que estaba en esa área y yo le expliqué todo y él me fue diciendo, mira, tienes que ir a esta oficinita a mover el interruptor, vas a poner esta contraseña, después de eso ya vas a ir a tu máquina, se prende de acá, se prende de allá. Y yo a base de hacer cuadritos, rayitas, flechitas y signos y todo, fue como fui aprendiendo. Entonces después llegaron otros abogados y pues también tenían que usar la computadora y me decían, enséñame, le digo, yo me basé en como un diagrama que hice en mi libreta y cómo se tenía que cerrar y apagar y temprano llegar y moverlo y así. Y me decían, préstamelo, yo quiero aprender así como tú. Y yo le dije, pero bueno, para mí esa fue la forma de aprender, pero no sé para ustedes. No, tú préstamelo, que no sé qué. Y les presté mi acordeón, se puede decir. Y así es como ellos también empezaron a trabajar con las computadoras. Entonces ahora en el celular bien no le sé, pero desde que estaba yo en la empresa ya nos venían diciendo de todos estos cambios. Yo ya soy una persona jubilada y todo eso me pasó hace como unos 30 años. Entonces ahorita yo ya cuento con sus apuntes que ahorita fue presentando a usted. He bajado algunos, pero otros no puedo. Y me parece muy interesante toda la información que nos va a mandar. Entonces se trata únicamente de la práctica, de no tener nervios de que algo suceda, pues ahí nos van a ir indicando si está bien, si está mal, o si preguntamos correctamente o incorrectamente. Entonces yo es así como aprendí. Entonces dice usted que nunca es tarde para aprender y tiene toda la razón, porque yo cuando salí de la empresa, ya de mis 35 años de servicio, yo todavía estudié la carrera ahí en mi empresa. La única carrera que había era la de administración. Primero hice la prepa y luego me inscribí a la carrera. Y sí pude, o sea, no fue un reto que yo me formé ni nada. Yo dije, sí, sé todavía y me acuerdo de todo lo de física, química, matemáticas, biología, inglés, todas esas materias que llevamos en la secundaria. Dije, pues qué bueno, y si no, pues es un repaso que hice. Y sí logré sacar el certificado de la prepa y logré sacar el certificado de la carrera de la universidad. Nuestra empresa tenía convenio con el TEC de Monterrey. Entonces ahí es donde yo estudié todo y sí logré y todo. Posteriormente me invitaban a seguir con la maestría o algo, pero pues yo ya fui jubilada y todo y me decían que podía yo seguir, pero pues yo hasta ahí me detuve porque yo ya me sentía yo cansada después de trabajar 40 años.
y hasta ahí me detuve, pero a mí me parecen muy interesantes todos estos temas y lo único que nos queda es la práctica, practicar y estar y ahora sí que teniendo ese conocimiento con todos estos aplicativos que usted nos dio y todo. Y le doy infinitas gracias porque nos fue enseñando y ahora sí que no vamos a ser sorprendidos de que y ahora dónde le muevo, cómo entro, qué le pucho, o ya me equivoqué, o ya me salió esto. Entonces con todo esto pues ya tenemos las bases y ahorita con todas estas herramientas pues lo único que nos queda es estar en la práctica. Y a lo mejor yo ya no lo utilice, pero cuando mi hijo me haga alguna pregunta o algo, porque él estudió odontología, entonces pues va a querer hacer a lo mejor su programa para sus pacientes, para todo eso, como lo venía explicando usted. Entonces yo pienso que cualquier cosa o algo que se nos llegue a atorar, como dice, pues vamos a estar en comunicación por medio de los mensajes o del grupo del WhatsApp o por medio de algún correo o algo. Yo le doy las gracias porque me impartió con nosotros esos conocimientos y por todo su tiempo y su paciencia para todos nosotros, porque a veces entraban 2 o 3, a veces sí entrábamos un poquito más, pero aún así usted impartía la clase y le doy muchas gracias, hermano Moisés, y bendiciones para usted. Gracias, igualmente bendiciones para ustedes. Hermanita Laila, ¿nos quiere comentar algo? Sí, justamente antes de que la hermanita Silvia dijera, yo me estaba acordando de esta película que se llama Talentos Ocultos en español, pero es el protagonista es Kevin Costner. Bueno, ellos están en la NASA y están haciendo altas matemáticas, pero todo en pizarrón, ¿no? Hasta que una de las compañeras, o sea, llega una máquina y empiezan a utilizar la máquina para producir las matemáticas, ¿no? O sea, el heroísmo en este sentido es de que el astronauta que fue ahí, pues les hizo caso a ellas, a las mujeres matemáticas que estaban diseñando todo, confiando que ellas iban a decirle bien las coordenadas para su vuelo, ¿no? Pero, o sea que esto ya realmente ya estaba desde muchos años, ¿no? Realmente se ha convertido en una aplicación en un celular, pero pues ya era. Y pues bueno, la hermanita Silvia creo que tiene esta experiencia. Nada más. Excelente, pues entonces si gustan vamos a concluir nuestra sesión y de todos modos, como les decía, vamos a estar en comunicación y van a tener acceso a esta plataforma para que sigamos trabajando, experimentando cosas y compartiendo un montón de cosas que vamos a ir descubriendo juntos. Sí, hermanita Julia. Bueno, nomás iba a decir bonita noche a todos. Bonita noche, descansen. Igualmente. Muchas gracias, igualmente para todos. Va, ayuda y adiós a todos. Bye. Abracitos. Igual, hasta luego. Hasta luego, abrazos a todos.